Bueno, en primer lugar, buenas tardes y lo siento por no estar allí, pero bueno, a pesar de esto, mi compañera y yo queremos que la presentación quede más o menos clara. Antes de entrar en el caso clínico y siguiendo con algunas de las hipótesis sobre el lenguaje articulado, Broca señala dos posibles hipótesis acerca de esta afemia o pérdida del lenguaje articulado. En primer lugar, se puede considerar como una facultad de orden superior, por tanto la afemia sería un problema de carácter intelectual o de pensamiento. En este caso consistiría en la pérdida de la memoria procedimental necesaria para realizar los movimientos articulatorios que están implicados en el lenguaje y en la producción de sílabas y palabras. Pero por otro lado, también se puede pensar que es un problema de orden inferior, un problema locomotor, que consistiría en una ataxia locomotora por una lesión en el sistema nervioso, que lo que provocaría es que, a pesar de que los músculos del lenguaje estén intactos, es decir, que lengua y labios puedan realizar movimientos finos y rápidos, no existe esa capacidad para controlar los movimientos y coordinarlos de forma que realicen la producción de palabras. Broca considera que la segunda hipótesis es menos probable que la primera, pero aún así sostiene que sería necesario examinar más casos clínicos. Dicho esto, a exponer su caso más famoso, que es el caso Tang, el del señor Le Bon. Decir que Le Bon es un paciente de 50 años que ingresa con 30 en el mismo hospital donde trabaja Broca y que ha llevado a enfermería porque descubren que tiene un flemón en la extremidad inferior derecha. Es aquí, en este traslado, cuando coincide con Broca. Decir que ingresa por la pérdida de la capacidad para hablar y que lo que describen sus compañeros y demás médicos es que solamente es capaz de responder con el monosílabo tan, incluso repetido 2 veces, es decir, tan, tan, y con la gesticulación de la mano izquierda. Además de esto, cuando no lo comprenden se enfurece y es capaz de lanzar maldiciones. Por tanto, entre esto y otras pruebas que realiza Broca, se sostiene que hay otras facultades en el que están preservadas, como el caso de la sensibilidad, de la capacidad intelectual y de la capacidad de comprensión del lenguaje y audición. Cuando Broca lo evalúa, Le Bon es capaz de responder a pruebas numéricas usando los dedos de su mano, e incluso es capaz de secuenciar cómo han sido sus pérdidas de las habilidades motoras. Los hallazgos anatómicos que obtiene Broca al realizar la autopsia es que hay una pérdida de masa y volumen. Se encuentra que su cerebro pesa 400 gramos menos que el de una persona de su misma edad. Además se encuentran perforaciones y volúmenes en las meninges que sugieren que hay una pérdida de volumen. Esta pérdida de volumen está principalmente en torno a la fisura de Sylvio, es decir, en los lóbulos frontales. Más concretamente en lo que Broca describe como la segunda y tercera circunvolución superior del lóbulo frontal izquierdo. Se dice que la lesión no es por tumor y que lo que ha destruido sería en el lóbulo temporoesfenoidal, es decir, cerca del lóbulo temporal, la parte baja del lóbulo frontal, algunas circunvoluciones de la ínsula, el cuerpo estriado y las circunvoluciones transversal, segunda y tercera del lóbulo frontal izquierdo, es decir, 3 circunvoluciones de este lóbulo frontal. Se dice que es una lesión de carácter progresivo que comienza al parecer en la tercera circunvolución y que se va propagando hacia los órganos que son responsables de los movimientos y después en una última fase
hacia los órganos de la sensibilidad. Antes se divide en dos periodos. El primero, de una duración de 10 años, tiene afectación sobre todo en la tercera circunvolución y coincide con la sintomatología de solamente pérdida del lenguaje y pérdida progresiva de algunos movimientos de las extremidades derechas. Pero esta pérdida de movimiento y hemiplegia y parálisis final se da en el segundo periodo, que es cuando la lesión se propaga desde esta circunvolución hacia otras circunvoluciones, llegando a afectar a ínsula y a estriado, que como sabéis está implicado en los movimientos, y es por lo que aparecen estas parálisis de las extremidades inferiores y superiores. Las consecuencias que el autor resalta del estudio del cerebro de este paciente es que se puede considerar que la afemia, la pérdida del lenguaje articulado, sería una pérdida del habla, pero no de la capacidad lingüística en general. También reforzar la hipótesis que en su época sostuvo Bouillot acerca de que el lenguaje articulado tendría su sede en los lóbulos anteriores. En este caso, Broca es más meticuloso en cuanto a la localización de los lóbulos anteriores y de los lóbulos frontales. Y habla mucho de la necesidad de compararlo con otros casos clínicos y de incluso otros casos clínicos que ya se han presentado hasta la época y en los que no hay coincidencia. En este caso, lo que Broca propone es que estas diferencias que hay entre casos se puedan subsanar si se observan los cerebros de una forma más detallada. Una vez presentado el caso de Tan, creo que su significación histórica es bastante importante, en el sentido de que Broca con este trabajo es la primera persona que presenta un cuadro clínico como fundamento de una teoría orgánica y localizacionista de las funciones cerebrales, es decir, con la relación de función cerebral y zona del cerebro de una forma mucho más específica de lo que se había hecho hasta la época. Este estudio tan exhaustivo, además de los pasos que da a la hora de realizar el estudio, podrían suponer el primer paso para estudiar otras funciones, que es lo que se hace a continuación, con lo cual se puede considerar que Broca es un adelantado para su época. Y además de esto, postula la necesidad de comprender las bases de estas funciones cerebrales para poder hablar y poder comprender cómo son las diferencias individuales. Y nada, resaltar también que a pesar del carácter anatómico y localizacionista que aparentemente tiene este artículo, por lo meticuloso que es en cuanto a la autopsia del cerebro, decir que este hallazgo es la base del conexionismo clásico, es decir, que con este hallazgo y con los posteriores, como los que sabéis de Wernicke, se consigue formar un cuerpo explicativo que tiene en cuenta no solamente distintas localizaciones cerebrales, sino la conexión entre ellas para poder establecer el cuadro clínico de los distintos síndromes afásicos, que son bastantes y que hoy conocemos. Y con esto ya pues os dejo a mi compañera con la valoración personal.